Ahora sí, ahora se nos escucha bien. Pues avanzamos con la siguiente mesa, titulada Industria 5.0, Descarbonización y Digitalización, y nos acompañan Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria del Ministerio de Industria y Turismo, Ruth Carrasco Gallego, adjunta a la Dirección para la Transformación Sostenible de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, Almudena López del Pozo, consejera delegada de PIMAR, y Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Jordi, venimos a hablar con el ministro. Es obvio que ha hablado de este proceso de reindustrialización, de cómo tenemos que repensar la industria en este momento. ¿Y cuál es, por concretarlo un poquito, se lo podemos aterrizar este gran objetivo? ¿Qué papel tiene que jugar la industria española en estos retos que tenemos por delante? Porque hablar de reindustrialización es algo muy amplio. Si quieres, rompemos el hielo con esta pregunta, os haré una a cada uno de vosotros y luego ya debatimos de los diferentes temas. Por aterrizar un poquito, ¿qué tiene que hacer la industria española para poder afrontar lo que tenemos por delante? Bueno, yo creo que desde que tuvimos la experiencia de la COVID y después todo lo otro que ha ido pasando, pues hay unas tendencias, como siempre históricamente, de péndulo, y hay dos péndulos que aparecen muy claramente. Uno es pues la necesidad de revisar nuestra competitividad, porque hay zonas del mundo pues, que eran donde hacíamos las cosas más barato, pero es que ahora ya compiten en calidad y los precios continúan siendo relevantemente más competitivos que los nuestros, sea porque lo hacen a más escala o sea porque pues, hay algunas prácticas que no son las mismas que las prácticas que tenemos en Europa. Por lo tanto, una necesidad de revisar competitividad. Y por otro lado, pues que hay momentos que por un conflicto, por una pandemia o por lo que sea, porque cambian el equilibrio de poderes a nivel mundial, necesitamos regionalizar la capacidad productiva de según qué cosas, mascarillas, pero también pues, fertilizantes, chips o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, hay estas dos fuerzas que vienen en el péndulo y que nos fuerzan a revisar nuestro modelo y la industria nos encuentra ahí, como solución de ambas cosas. O sea, si produces aquí, tienes más autonomía estratégica y si la industria, no cualquier industria, pero la industria transformada a los nuevos pues, retos que nos lleva la nueva vida, ¿no? Que también estamos a plena revolución tecnológica, pues somos solución. Por lo tanto, volvemos a las dos palancas que ya teníamos antes de la COVID. Transformación digital, transición ecológica y energética. Por lo tanto, la industria transformada, no la industria de siempre, sino la nueva industria que viene, el vehículo eléctrico, el acero verde, lo que sea, es solución para nuestros retos nuevos que aparecen en los últimos años. Y Ruth, esos son los objetivos y parecen bastante claros de hacia dónde vamos, pero desde el punto de vista de las empresas, ¿cómo lo tienen que afrontar? O sea, desde el otro lado, como experta, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo veo, lo primero agradeceros la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con vosotros y con este público y bueno, creo que en realidad yo puedo abordarlo desde la visión, desde la universidad, desde la academia y desde la práctica de la innovación, que trabajamos mucho con la industria en retos reales, ¿no? Y lo que creo es que, por ejemplo, cuando hablamos de Industria 5.0 y hablamos de descarbonización y digitalización, tenemos que abrir un poquito el foco, ¿no? En esa reindustrialización 5.0 que tenemos que hacer, tenemos que hablar de tres focos. Por un lado, por supuesto, la crisis climática, ¿no? Los gases de efecto invernadero, pero también tenemos la escasez de materias primas, que es una oportunidad y a la vez un reto, y también la pérdida de biodiversidad. Entonces, la descarbonización es un proxy de esas tres patas y yo sí creo que deberíamos mirar con una visión más amplia porque a veces los impactos se nos quedan un poco estrechos, ¿no? Hay que abrir ese foco y ver los riesgos, pero también las oportunidades. Y luego, por otro lado, también la parte de digitalización, la digitalización es una condición necesaria para la IA. Y cuando hablamos de 5.0 estamos hablando de la revolución industrial que nos trae la inteligencia artificial. Entonces, yo llevaría un poco la visión a ese punto y quizás diría que ahora, pues, igual que hemos tenido durante estos años, ¿no? Los fondos Next, que nos llevaban a las transiciones gemelas, ¿no? Las Twin Transitions, la ecológica y la digital, pues ahora esas transiciones pasan a su siguiente etapa y hay que aprovechar pues, todas las oportunidades que haya para poder hacer esa reindustrialización, pero verdaderamente con una visión de largo plazo y de cadenas o ecosistemas de suministro más locales que nos den resiliencia, inteligencia artificial centrada en el humano, sostenibilidad en sentido amplio y una redefinición del valor. Si miramos el concepto de Industria 5.0, también se redefine el valor, cómo aportamos el valor a las industrias y cómo miramos, ¿no? a
a una redefinición del valor a más largo plazo y aportando, como decía el ministro, a muchos grupos de interés, no solamente a lo mejor a un grupo, sino tratar de redistribuir el valor social, ¿no? Ampliar el foco. Eso sería mi Almudena, el ministro se ha puesto como ejemplo de cómo hay que esta colaboración también público-privada y cómo es un sector esencial como el de los astilleros, un ejemplo que pueden seguir otros sectores. ¿Por qué lo estáis haciendo bien? ¿Por qué sois un ejemplo a seguir? En primer lugar, un placer estar aquí. A mí me gusta resumir la transformación del sector naval con un titular, que es de la reconversión a la reindustrialización, porque es realmente lo que ha ocurrido. Y si tuviese que escoger 3 factores, el primero sería la apuesta por la innovación tecnológica. La industria naval privada tiene una intensidad de innovación que está por encima de la media industrial, europea. Nos hemos especializado en hacer buques de alto valor añadido con un elevado componente innovador. Desde el punto de vista de sostenibilidad, cumplen los más altos estándares. Estamos a la vanguardia de la transición ecológica con los buques que estamos construyendo y eso es lo que nos diferencia y eso es lo que nos permite competir, ¿no? Eso desde el primer punto de vista. ¿Cómo se ha producido esa apuesta por la innovación tecnológica y ese fomento de la innovación? Pues de la mano con la administración pública. Las empresas privadas han decidido invertir, pero también les ha acompañado en todo este proceso la administración. Pongo el PERTE naval porque quizás es lo que tenemos ahora en la retina más reciente, pero ha habido otras muchas iniciativas, ¿no?, centradas fundamentalmente en ese doble vector, digitalización y transición ecológica. En segundo lugar, creo que es especialmente relevante en nuestro caso, que somos una industria muy demandante en financiación y en garantías, que hay una serie de instrumentos que se han gestionado de forma eficiente y que han permitido que el sector pueda continuar, que pueda crecer y que pueda apostar por seguir liderando. Pongo algún ejemplo, pero desde la participación de ICO y CESCE, ha estado también aquí el presidente del ICO, que ha sido fundamental en muchas ocasiones para el crecimiento de nuestro sector, y esquemas de financiación financiero-fiscal que también han funcionado francamente bien y, por otro lado, el propio Fondo de Garantías Naval de PIMAR, donde aportan los entes públicos, aportan los astilleros privados y que a día de hoy hemos emitido, pues, si no recuerdo mal, garantías para buques de más de 14.800 millones de euros, o sea, ni más ni menos, ¿no? Y eso ha sido algo también muy relevante. Pero en todo lo que he mencionado hay una línea transversal y es la colaboración pública-privada. Al final, un esfuerzo compartido, un esfuerzo concertado para hacer que ahora mismo, pues, como dice el lema de hacer que funcione, mesa, sí. lideremos en Europa. Berat, vosotros también sois un caso de una colaboración público-privada y sois un ejemplo de cómo un polo industrial más tradicional se ha convertido en un polo de innovación. ¿Cómo se puede buscar estas respuestas a una necesidad diferente? ¿Cómo hay que navegar para realizar esta transición? Muchas gracias. Primero, déjame que haga un poco de una declaración de principios. Para empezar, primero, felicitar al diario.es de generar esta tribuna más necesaria que nunca, porque hablamos de economía productiva, hablamos de política productiva, y esta tribuna, estas jornadas son la mezcla de estas cosas. Hemos visto 2 intervenciones de política productiva que han sido Enrico Leta y Jordi Hereu. ¿En serio que teníamos que actuar después de ellos nosotros? Nos ha tocado. Vamos a intentar. Pero creo que ahora es el momento de reivindicar la política productiva y la economía productiva frente a la política especulativa y a la economía especulativa. Y la industria es un gran ejemplo de economía productiva. Nosotros venimos a lo largo de la historia de los famosos artesanos que empezaron a transformar las ciudades. Cuando esto se convirtió en fábricas, estas fábricas empezaron dentro de las ciudades y fueron expulsadas en forma de polígono industrial. ¿Por qué? Porque molestaban, porque a pesar de que creaban riqueza y daban trabajo, molestaban. Humo, transporte, etcétera, etcétera. Y ahora nosotros hemos vuelto un poco al origen, porque la nueva industria, la industria 4.0, la que habéis expresado aquí, ya no es la misma que la que había hace 50 años. Es una industria que tiene que ver con la sensórica, con la robótica, con la inteligencia artificial, con Internet de las cosas, etc. Y nosotros que administramos un polígono industrial público,
Bueno, tengo que deciros varias cosas. El consorcio de la Zona Franca no es ni un consorcio ni una zona franca. Es verdad que está en Barcelona, pero es su nombre histórico porque empezó como Zona Franca cuando SEAT y Motor Ibérica empezaron a fabricar vehículos, coches, hace 70 años. En aquel momento, fabricar 600, por decir un modelo conocido, era algo muy innovador y producía muchos puestos de trabajo y muchas oportunidades. Hoy estamos otra vez en ese mismo momento, en otra revolución industrial. Y por eso nosotros lo que queremos, a través de algo que hemos construido, que llamamos D-Factory, es un edificio de 17.000 metros cuadrados dedicado a la industria 4.0, tenemos ya 44 empresas trabajando allí, desde grandes multinacionales hasta empresas un poco más pequeñas. Y la característica especial, además de la cuestión arquitectónica, que es espectacular, si puede hacer publicidad, venir a visitarlo, porque esto hay que verlo, porque es como una catedral de la industria. Además de esto, lo que provocamos es que las empresas que están trabajando allí colaboren entre ellas. Y este es otro concepto de la nueva economía, de la nueva industria. La colaboración frente a la competencia. Y lo que estamos construyendo también en este polígono industrial, a partir de este corazón, que tendrá unos 100.000 metros cuadrados, cuando acabamos las 3 fases, hemos empezado la segunda ya, con una inversión de 50 millones de euros, lo que vamos a convertir es un polígono industrial en un distrito. De polígono industrial a distrito 4.0. De Barcelona no, del mundo. Antes han hablado aquí de Europa, nosotros hablamos de Europa, después supongo que tendremos ocasión, y lo que queremos es reconvertir esto otra vez en parte de una ciudad, en parte de un territorio, en parte de una región metropolitana, en este caso de Barcelona, y que allí pasen muchas cosas, no solo fabricación, evidentemente, sobre todo, pero que haya actividades de tipo cultural, de tipo social, de tipo lúdico, y que la ciudad, no solo a nivel de territorio, porque estamos justo al lado de la ciudad, sino a nivel psicológico, se lo sienta suyo, porque hay miles de personas que cada día entran a trabajar allí y vuelven a salir. Y como decía antes, es una fuente de riqueza y de progreso. Bueno, es esto lo que estamos construyendo. Y la principal ventaja es que esto no es un proyecto que va a pasar, sino que ya está pasando. Que convertimos los dibujos en una realidad que ya es evidente hoy. En esa realidad estáis hablando de cooperación y quizás es un momento más necesario que nunca por el panorama internacional en el que estamos, donde se está poniendo de relieve la necesidad, lo hablamos antes también, de una autonomía estratégica. Me gustaría ver desde vuestros diferentes puntos de vista qué papel tiene que tener la industria y los diferentes sectores en los que estáis, también el sector público, en esta consecución de un objetivo de ser de verdad, porque parece que es una meta que siempre se plantea pero que no lo conseguimos, que es ser autónomos en cuestiones estratégicas donde la industria es esencial. Bueno, pues... ¿Quién quiera romper el juego? Bueno, realmente esto es, como decía, un péndulo que nos viene y estamos viendo en casos muy concretos que se está reindustrializando en ese sentido y cada día recibimos empresas multinacionales que deciden también generar la producción aquí, pues quizás no producían todo en un sitio en todo el mundo y exportaban, pero ahora en cada región pues habrá producción, consumo y o sea, todo el mercado y producción y tecnología será regionalizada. Pero estamos convencidos de que la mejor solución para la economía a nivel mundial es la economía global. O sea, no regionalizar, sino la globalización. Desde estos últimas décadas que ha habido un proceso de globalización creciente, pues hemos acabado con proporciones de pobreza muy importantes a nivel de todo el mundo. Ha habido desarrollo de PIB, desarrollo en general agregado. He mejorado todos los indicadores, por lo tanto, nos interesa a todos mantener la globalización. Pero pasan estas cosas. Si la COVID, un conflicto, pues hay estos riesgos, hay que también tener lo otro. Para esto hemos inventado entre todos un concepto que es la autonomía estratégica abierta. Para asegurar que, en caso de necesidad, tengas la capacidad de tener toda la cadena de productos críticos en España y Europa. Mejor Europa que es más posible. Pero mientras puedes continuar teniendo. De hecho, nuestra política de autonomía estratégica abierta, que la tenemos en la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que está en el Congreso, pero también tiene este segundo apellido,
lo que dice es que creamos un sistema que ya estamos creando en paralelo a la aprobación de la ley, donde hay como 3 componentes. Uno es capacidades productivas, tener producción en Europa, o capacidad de producir, si se activa rápidamente en un mes puede estar produciendo, por lo tanto, saber producir. Segunda, es una política comercial, diversificar cadenas de suministro, simplificar, mejorar relaciones con otras zonas. Podemos hablar de Mercosur, de India, ayer Australia, o sea, estamos ahí. También es una manera de generar más autonomía estratégica, de que si falla por un lado, tengamos por el otro, que no solo dependamos 98% de China o de Estados Unidos o de Brasil, sino que tengamos otras opciones. Y el tercer bloque es el de innovación. O sea, si generamos novedades, inventos, nuevas alternativas a productos que tenemos dependencia, pues ya desaparece la dependencia. Es una cosa más a largo plazo, pero también es una buena solución. Por lo tanto, autonomía estratégica en las tres componentes y teniendo la industria como un poco la base, el núcleo de todo esto. Y en esto estamos trabajando. Y Ruth, ¿estás de acuerdo en que tiene que ser la base? Pues sí, además estaba pensando cuando iba a hablar al secretario de Estado, en realidad la COVID para nosotros fue una forma de representar las cadenas de suministro globales, ¿no? Llevábamos desde que inició la globalización masiva, ¿no? 20 años de globalización y se habían visto muchos riesgos, pero todavía está la COVID, cuando se habla de resiliencia de la cadena de valor, bueno, es un accesorio, pero lo primero es la competitividad, no la eficiencia, y ahí hay un driver, hay un péndulo, ¿no? Un equilibrio que bueno, pues en ese momento todavía a lo mejor no se estaba viendo claramente. Pero claro, después de la pandemia, la resiliencia es clave, es decir, ahora ya nadie la pone en duda, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una gran oportunidad de construir industria pensando en resiliencia. Por un lado, por supuesto, tratar de aportar al usuario final el precio pues, más accesible posible, porque también así las personas pueden acceder a los bienes y servicios, y eso nos lo ha dado la globalización, pero por otro lado también garantizar resiliencia estratégica. Y eso pasa por ejemplo, hacer procesos productivos más flexibles, poder cambiar de forma rápida el producto, diversificar la base de proveedores, la base de países, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando hemos construido resiliencia inicialmente en la cadena de valor, ha sido en base a construir stock, que era algo que en los 80, no, por favor, just in time, lean, ¿no? Pero a veces el stock es una alternativa, ¿no? Cuando hay mucho riesgo. Entonces, hay que buscar, a nosotros nos gusta mucho hablar de una resiliencia un poco elegante, ¿no? Es decir, tú puedes construir un puente con mucho hormigón, ¿no? Y entonces el puente no se te cae, ¿no? Y entonces es resiliente. Pero ahora tendríamos que trabajar en poner los espacios, ¿no? Jugando ese juego de flexibilidad, de diversificación, stock, con quién trabajo, para conseguir una industria que se sostenga donde verdaderamente hace falta ponerle el foco, ¿no? Y eso es un trabajo de rediseño muy importante. Hay que conocer muy bien tu cadena de valor, hay que conocer muy bien tus procesos productivos, quiénes compiten por tus materias primas también y, por supuesto, una visión también de cierre del bucle, ¿eh? Creo que tenemos que ser muy claros en que tenemos que diseñar cadenas de valor circulares que retornen las materias primas y que sean muy eficientes también en el uso de la energía. Al final, que esa parte que tampoco se olvide. Almudena, ¿estás de acuerdo en que hay que tener en cuenta todos estos puntos de vista? Sin lugar a dudas. Y aparte creo que en nuestro caso, en el caso de la industria naval, la autonomía estratégica en el fondo es una oportunidad. Y llevamos muchos años especializados en segmentos que van a ser claves para esa autonomía estratégica. Somos líderes, segundos de la Unión Europea por 5º año consecutivo, construyendo buques de transporte de pasajeros, de transporte de mercancías, buques que son básicos para la seguridad energética, ¿no? Y estos días estamos viendo la necesidad que tenemos, lo hemos visto en algún otro acontecimiento geopolítico reciente, como la guerra de Ucrania, pero lo que significa para Europa ser dependiente de fuentes de suministro de energía externas, ¿no? O sea, que trasciende los riesgos a los que nos exponemos, trasciende lo meramente económico, afecta a la estabilidad, afecta a la situación política, con lo cual el papel que puede jugar la industria naval privada española en ese aspecto es importantísimo en todos esos nichos de mercado. ¿Qué necesitamos? Y especialmente en el de las energías renovables marinas, ¿no? Porque sin los buques que construimos, y hemos construido el 20% de los que están en operación, no hay campos eólicos, con lo cual es realmente relevante. ¿Qué necesitamos?
por ejemplo, que las políticas energéticas incorporen la dimensión naval, ¿no? Al final, para que haya autonomía estratégica tiene que haber seguridad energética, para que haya seguridad energética es muy importante la industria naval, o sea, yo creo que es algo que tenemos que poner de manifiesto y yo creo que España, el sector industrial naval español, puede liderar esa transición. Y Pera, por cerrar esta pregunta, ¿qué papel tiene que tener la industria en esta autonomía estratégica? Sí, yo creo que hemos tenido dos episodios que se han comentado aquí que nos han abierto bastante los ojos. La vieja Europa, que era la Europa de los museos, de los conciertos, de la ópera, la Europa del Sur, que era la Europa que éramos nosotros, las playas, los retiros, digamos, de los jubilados del norte de Europa, etc. La vieja Europa se ha rebelado, no se resigna. En primer lugar, porque ha venido el COVID, que lo habéis comentado, y nos dimos cuenta que había que fabricar más, mejor y más cerca. ¿Por qué? Porque los aviones en pleno vuelo, estábamos en un mercado mundial especulativo, en pleno vuelo con materiales sanitarios de primera necesidad, giraban hacia los países que pagaban el doble por esos materiales. ¿Por qué? Porque nosotros no los fabricábamos. A pesar de que en el Ministerio de Industria estabais apretando a fábricas de no sé cuántos tipos para que hicieran esto y lo conseguisteis mucho. Y eso fue un gran esfuerzo. Por tanto, primera visualización de que algo había que hacer. La segunda es cuando hemos visto que los que creíamos que eran nuestros aliados para siempre, resulta que no son nuestros aliados. Resulta que aquí todo el mundo, iba a hacer una palabrota, todo el mundo va a por sus intereses, ¿de acuerdo? Y ahí, oye, nos hemos despertado otra vez de pronto y estamos descubriendo, y espero que lo hagamos mucho más, que Europa es imbatible por muchas cosas. En primer lugar, porque es un modelo incómodo para muchos países, porque es un modelo de seguridad, y no hablo solo de policía, hablo de seguridad social, de seguridad alimentaria, de seguridad desde el punto de vista del estado del bienestar, todas estas seguridades que son muy importantes. Seguridad desde el punto de vista de la democracia, de democracias. Oye, aquí todo el mundo tiene, pero las democracias en Europa, seguramente con alguna excepción que ahora no se me ocurre, pero las democracias en Europa tienen muchas más garantías que en la mayoría del mundo. Y estamos en una situación en la que, como os decía antes, no nos resignamos a ser solo el viejo continente y concretamente España no nos resignamos solo a ser la playa de este viejo continente y del mundo. Mi máximo respeto por el turismo, antes ha estado aquí el ministro, está el secretario de Estado aquí, es evidente que esto produce unos ingresos muy importantes. No vamos a renunciar a eso, pero vamos a seguir siendo una sociedad, España, en la cual la industria tiene mucha importancia. Y sobre todo porque lo que mueve la industria no solo es la capacidad de innovación, lo que mueve la industria es la capacidad de generar talento. Lo que mueve la industria es lo de atraer talento. Cuando hablamos de talento hablamos de personas, ¿eh? Hay que ponerle cara siempre a los números, hay que ponerle cara siempre a las teorías, a las políticas, a los planteamientos, caras. Y hoy somos hablo por Barcelona, una de las ciudades más atractivas del mundo para que venga el talento. ¿Porque tiene buen clima? Sí. ¿Porque hay seguridad de todo tipo? También. ¿Porque la gastronomía es espectacular? También. ¿Porque hay oportunidades? También. Si no hubiera oportunidades, los jóvenes de muchos lugares del mundo, en este momento más del 30% de las empresas que tenemos en Altifactory vienen de fuera, son internacionales. ¿Y por qué vienen? Porque hay oportunidades. Si no hubiera estas oportunidades, no vendrían. Y hablo solo de industria. Por lo tanto, estamos en pleno relanzamiento de la antigua tradición industrial de nuestro país, de nuestra ciudad en este caso, en pleno relanzamiento y vemos que tenemos todos los ingredientes para ser una gran potencia mundial. Y antes hablábamos con Enrique Oleta y acabo, si Europa consigue que hablamos diferentes idiomas, que hemos estado durante toda la civilización en guerra entre nosotros, que rezamos a diferentes dioses, que los del norte, no tenemos mucho que ver con la gente de los países,
Si todo esto logramos superarlo, somos imbatibles en el mundo, en este mundo en el que cada uno va a su rollo, ¿no? Y por tanto ahí yo creo que Europa y España dentro de Europa tiene un papel muy protagonista. En esta transformación, que también en esa pata laboral, que creo que también debemos tratarla, hay factores como la robótica, como la inteligencia artificial, como la digitalización, que nos van a cambiar la vida, nos la están cambiando ya, pero también tiene que haber una preparación y va a haber una afectación al trabajo. Desde vuestras diferentes miradas, ¿cómo tiene que estar preparado en lo laboral la gente que trabaja en la industria para esta transformación que nos enfrentamos? Yo, si queréis, ahora que ha salido el tema hay una gran incertidumbre en el tema de la robótica y tal. Me he entretenido en ver las fotos de los pit stops de la Fórmula 1 desde el año 50 hasta ahora. Los Fórmula 1 de ahora están absolutamente casi robotizados, ¿no? El piloto está allí, pero todo... En el pit stop del año 50 había, creo que eran 4 mecánicos ahí. Ahora hay más de 20 alrededor del coche, ¿vale? Los robots seguramente lo que harán será sustituir muchos puestos de trabajo, pero para diseñar, fabricar, mantener, calibrar un robot se necesita mucha gente. Y por lo tanto, en el año 1835 en Barcelona se quemó una fábrica, el vapor Bonaplata, porque los trabajadores estaban muy inquietos porque la introducción del vapor en los procesos industriales iba a quitar puestos de trabajo. Entonces, lo que hicieron fue quemar la fábrica. Era un movimiento que se llamaba ludismo, que venía del Reino Unido. Ahora estamos en otro momento de incertidumbre en que todo está cambiando mucho más rápidamente. Pero tenemos que ponernos de acuerdo con la academia, con el sector académico, con el sector económico, lo público y lo privado. Antes habéis hablado de la alianza entre lo público y lo privado, para, primero, darle seguridad a la gente, lo que decíamos de poner caras. Segundo, crear los espacios y las condiciones para formar y reformar a personas que están haciendo unos trabajos que dentro de poco nos servirán y tendrán que hacer otros. Finalmente, para conseguir, a partir de todo esto y aplicando la innovación, ser competitivos. Sí. Yo creo que podemos hacerlo, pero hay que tener ganas y hay que tener convencimiento para hacerlo. Ruth, interpelada directamente, ¿esa formación se está haciendo bien? Pues sí, estaba pensando, bueno, se está haciendo bien, habrá cosas siempre mejorables, ¿no? Pero estaba pensando cuando estabas hablando que es muy importante, ahora mismo tenemos el plan de microcredenciales, por ejemplo, que yo creo que es una herramienta que nos está permitiendo, pues, de forma relativamente ágil y sobre todo en colaboración con la industria, ¿no? Porque al final se trata de hacer formaciones muy específicas, muy orientadas al sector industrial y para pues eso, ¿no? Recualificación de los trabajadores que necesiten en un momento dado pues, nuevas competencias, ¿no? Creo también que es muy importante trabajar la FP. Desde la universidad se están haciendo cosas también, pero eso es una parte que es fundamental y también tiene que ser, creo, política de Estado. Y totalmente de acuerdo, o sea, tenemos que innovar, tenemos que ser atracción de polo de talento. Barcelona, Madrid son ciudades súper atractivas, la gente están viniendo a estudiar a nuestras universidades, somos una potencia educativa de España, y tenemos que creérnoslo. Creo también, ha mencionado Enrique Oleta el tema de los títulos, se está haciendo un trabajo muy importante desde el punto de vista de las universidades europeas. La Universidad Politécnica de Madrid pertenece a la Universidad ELISA. Bueno, yo estoy coordinando, por ejemplo, de las comunidades, ¿no? Que también tiene mucha relación con la industria, etcétera. Y bueno, pues creo que también es un instrumento que tenemos las miguitas puestas, pero quizá hay que darle como más potencia, ¿no? Y creérnoslo de verdad y, oye, apostar por ellos. Hay que hacer títulos europeos, hagámoslos, ya los estamos haciendo, pero como con más fortaleza aún, ¿no? O sea que microcredenciales, universidades europeas y no olvidemos la FP. Y Almudena, desde vuestro sector, desde vuestro punto de vista, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso de transformación de la robótica, de la inteligencia artificial y cómo se trabaja también con las plantillas y con los nuevos profesionales que necesitáis? Es algo que llevamos muchos años ya transitando. Al final se han digitalizado los procesos. El buque que estamos construyendo es un buque digital, conectado, inteligente y autónomo. Hace poco yo decía que era el buque del futuro, pero ya es una realidad. Hemos construido además el primer buque no tripulado en España. Y digamos que hay una parte que en nuestro caso se está automatizando y que se está robotizando, tiende más hacia la cobótica, a la cooperación entre el humano y la máquina, y tiene un impacto muy positivo en la productividad,
pero no esperamos que tenga un impacto negativo en el empleo, porque lo que hace es liberar la capacidad de los trabajadores de las tareas más pesadas, más repetitivas y más peligrosas. Totalmente de acuerdo lo que decían mis compañeros de apostar por la recualificación de los trabajadores. Es necesario seguir impulsando la FP dual y es la única manera en la que también podremos competir y atraer talento y seguir creciendo en la industria, ¿no? Y desde el punto de vista del Ministerio, ¿cómo se trabaja? Porque al final vosotros tenéis que tener esa visión global de trabajar con los diferentes actores y también tener en cuenta a la FP, que nos corresponde a vosotros, pero al final tenéis que tener vosotros esa visión de conjunto. Bueno, de hecho, una de las cosas que propone la Ley de Industria, el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, es justamente crear unas gobernanzas que ahora mismo pues, son más informales y se formalizarían. Una gobernanza es con el resto de ministerios, pues que podamos hablar de las cosas que nos piden los sectores y que nosotros no tenemos competencia, porque realmente tenemos dentro de las cosas que piden o que necesitan o que necesitarían para desarrollar su transformación, pues energía no depende de nosotros, pero tampoco la digitalización, pero la innovación y la ciencia y tampoco talento, sea FP, sea universitario, ¿no? La cuestión es que este Consejo de Política Industrial que se llama, pues tenemos el Real Decreto a punto de salir y ya lo crearemos en paralelo a la aprobación de la ley y ahí podremos hablar de esta repetición que vemos en cada estrategia que hacemos con cada uno de los sectores, que es que falta gente gente cualificada. Y podemos meterlo ahí en un saco y hablar con los de FP, oye, pues ¿qué plan tienes? Mira, justamente serán tantos y para esas cosas y para esos sectores, ¿no? La cuestión también es que mejor esto que otros momentos de la historia que hemos vivido que sobraba gente. O sea, creo que es un momento bueno de la revolución tecnológica donde parece que la robótica, la nueva tecnología nos va a quitar el trabajo y aún así tenemos pues los indicadores de paro o de desempleo más bajos de las últimas décadas, ¿no? Por tanto, aprender de otras revoluciones tecnológicas. También Charles Chaplin sufría porque la máquina se le comía y después ¿qué pasó? Pues que se cambió. Crearon el nuevo diseño americano en ese momento, coches, electrodomésticos, progreso para todo el mundo y unas décadas de progreso, ¿no? Vendrá esto, en nuestra opinión, y por lo tanto la robótica no va a quitar trabajo. Y lo que sí que tendríamos que hacer a nivel sectorial es hacer un poco más atractivo el sector, para que más jóvenes decidan en su momento, yo tengo 3 hijas, les digo, oye, aparte de lo que pues muchos quieren hacer porque oyen que esto es muy interesante, que es muy digital, lo que sea, pues que la industria ya no es aquella industria sucia o que, pues no sé... Lo que tiene que estar en las afueras, como decíamos. Bueno, de hecho, en la nueva normativa de señales de tráfico, veréis que el área industrial ya es pues la típica área, pero en vez de humo hay una hoja verde. Bueno, esto es un poco el cambio. La industria es verde y es interesante tecnológicamente. Uno puede hacer casas en una fábrica pues con robots, con la tablet y tal, diseño inteligente artificial. Oye, esto es lo que para jóvenes. También para inversores e inversoras. Es decir, oye, aparte de aquello que puedes multiplicar por 7, yo he estado 5 años en ENISA, pues ahí buscan pues, por 7, por 10, en pocos tiempo. Bueno, esto puede funcionar o no, pero ¿y si complementas con algo a largo plazo, más seguro, más responsable con el territorio, que es una finanzas pacientes, le llaman, que es la industria, ¿no? Y también territorios. Pues era alcalde de un territorio industrial, Tarrasa, que justamente pues seguía apostando por la industria, pero muchos otros dejaron de invertir, dejaron el polígono a medias, casi cambiaban el plan urbanístico para otra cosa. Mejor logística, mejor comercio, pues oye, también convencer a los territorios de que recuperen eso, abran suelo industrial, complementen diferentes usos y también la industria, porque les dará un arraigo, les dará una calidad que no tiene, ¿no? Por lo tanto, en todo esto estamos y así le llamamos a nuestros premios nacionales a partir de este año, premios Bien Hecho en España, el orgullo de la industria, el orgullo del producto hecho en España. El Congreso también es lo bien hecho nos define, porque al final también es un cambio cultural. Hay que cambiar
en el discurso inicial del Congreso explica un chiste de estos de un americano, un chino y un no sé qué, que les encarga una fragata y al final el español, en vez de quedarse con el dinero en no hacer la fragata y tal, pues es el que hace la fragata que navega, con humildad y con orgullo, ¿no? Pues esto perdía toda la gracia del chiste, pero por otro lado hace justicia con lo que somos, que nos compran porque hacemos bien las cosas, porque somos adaptados, nos adaptamos mejor, flexibles, a un buen precio, también sol, también cultura, pero también nos contratan, invierten aquí muchísimo últimamente por eso, porque cumplimos. O sea, Navantia está gestionando un astillero en Reino Unido y la escogieron porque era la que cumplía en tiempos. Pues esto nos ayudará a que más talento, contestando la pregunta, a que más talento venga Nos queda muy sector. poquito, pero tenemos que hablar de la otra pata de la mesa, que es descarbonización, porque todo esto lo tenemos que conseguir con energías más verdes, como la señal de tráfico, pero también, o sea, emitiendo menos y consumiendo menos. En un minutillo cada uno, si me podéis explicar cómo conseguir todo esto con una energía más renovable y emitiendo menos emisiones. Bueno, yo creo que se ha visto estos últimos días con la guerra de Irán. Vale la pena descarbonizar y la transición energética. Por autonomía estratégica, claramente. También por competitividad. O sea, aparte por cuestiones medioambientales. Todo empezó por medioambiental, pero se supone que esto ya lo tenemos interiorizado. Para el planeta es mejor, pero nos va a dar ahorros, nos va a dar competitividad. Y una cosa nueva que no se dice tanto, que es que lo verde es lo que lleva el nuevo producto. El que vamos a consumir en los próximos 30 años es verde. Y el que no vaya a lo verde no tiene el nuevo, por ejemplo, el vehículo de combustión. Por mucho que al final biocombustibles consigamos bajar el CO2, no sé qué tal, es el antiguo régimen, es el coche de antes, es como el coche de caballos, que lo vas arreglando y tal, o vas al nuevo, que es disruptivo, que es el verde. El verde será el nuevo, el eléctrico. Cuanto el que no vaya a verde, a descarbonizado, no está en la nueva economía, va a comprar de fuera. Ruth. Sí, la misma línea. O sea, yo creo que la parte de descarbonización es una oportunidad para innovar, para hacer las cosas de forma distinta. No pensemos solo en qué emite el vehículo, sino cómo se fabrica y cómo se recupera también. Hay que pensar en las emisiones en sentido amplio, pero también afecta al sector alimentario, afecta al sector textil, por ejemplo, que hay muchos otros sectores que hay que considerar también. Y todo ello nos da una oportunidad para eso, para ponernos en el frente, ¿no?, de la nueva industria que viene y que además es la interesante, la limpia, la que nos apetece trabajar, que nos hace la vida mejor y si te quedas atrás, pues eso, estás en la división anterior. Así que yo animo a las empresas a que se pongan a liderar ese cambio. Vale. En el caso de la industria naval, ¿también tiene que ser verde el desarrollo? Tiene que ser verde, es verde y para nosotros es una oportunidad. La descarbonización ha sido una de las mejores opciones que hemos tenido en los últimos años. Somos pioneros y punteros también en ese tipo de buques y trascendiendo un poco la industria naval, yo creo que desde el punto de vista del modelo europeo la descarbonización es una cuestión existencial. Estamos viendo cómo está cambiando el escenario geopolítico, no podemos depender desde el punto de vista energético de terceros países, no podemos depender de la industria ni de los activos de terceros países, con lo cual creo que es una cuestión central y existencial para mantener el modelo social de Europa. ¿Y Pera? Verde y azul, porque también, yo creo que la economía azul también es muy importante, sobre todo en un país como España, y permitirme que sienta el orgullo de que en este caso, cuando hablamos de descarbonización, España está liderando Europa y el conjunto del mundo. Cuando salen tantas teorías que esto de los ODS, que la gente ya no sabe qué es esto que llevo aquí, es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay tantas teorías negacionistas, etcétera. Yo creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es hacer los deberes y además intentar convencer y reconvencer de que esto es imprescindible no solo para el futuro, sino para el futuro, para las nuevas generaciones, para el futuro de la Tierra toda ella. Y yo siento una satisfacción porque en nuestra galaxia de empresas, con las que tenemos relación, unas 300 empresas, las que nacen nuevas ya nacen con esto de serie, con la descarbonización y con la digitalización de serie.
Y las que ya están más consolidadas, grandes y pequeñas, no han nacido con esto de serie, pero todas tienen planes para aplicar esto. ¿Por qué? Porque se lo creen, porque les interesa, porque queda bien, porque por lo que sea, pero esto ya está pasando. Y por tanto yo creo que estamos en un buen momento, pero no hay que descuidarse, porque los retrocesos aquí, igual que en el tema de las mujeres, que no hemos hablado de esto, pero yo creo que todavía nos queda camino para recorrer, sobre todo en el mundo de la industria y en el mundo de la educación, sobre todo de carreras, las famosas carreras STEM. No hay que despistarse ni un momento, hay que seguir avanzando y no retroceder. Estamos ya fuera de tiempo, pero sí que me gustaría acabar, si queréis, con una pequeña conclusión de cada uno de vosotros de cómo afrontar estos dos retos de descarbonización y de digitalización. ¿Cuál es la idea que creéis esencial para acabar con ella? Yo diría que estamos haciéndolo bien, o sea, no hay que pensar mucho cómo nos inventamos esto, porque es acabar lo que hemos empezado. Estamos en eso, todo el mérito para las empresas, los sectores, y también, tengo que decirlo, porque es un tema que no se habla mucho, o sea, a veces la política pública se entiende que cuando hay un fallo de mercado, pues vas ahí y lo cubres. O es un bien público que se tiene que gestionar con política pública. Pero hay una otra función que es poner dirección en estos momentos de transformación. Hablar con los sectores, siempre con el sector, y decidir una dirección y seguir ahí una certidumbre de cambio. Y ahí ha sido el plan de recuperación, que ahora nos contará la secretaria general, que ha estado muy metida, en insistir en la misma posición de verde, digital, inclusión, gap de género. Y ahí, con esta visión que hay que acabar, y en eso estamos en la nueva política industrial post-plan de recuperación, que continúe, porque esto no se ha acabado. Hay lista de proyectos de transformación industrial en mi mesa para los próximos años, pues, oye, es importantísimo también. Por lo tanto, una admiración por lo privado, pero también una valoración de la política pública que se pone delante en la transformación. Y en esta suma es cuando, en la historia, las revoluciones tecnológicas van a la época buena, que es después de la revolución. Vale. Una sola frase para concluir. Perdón, por favor. una Una frase frase larga. Pues Industria 5.0 es el futuro, ya es el presente también. Abramos también el foco, no solo digital, sino IA y la transformación que trae, y la sostenibilidad y la resiliencia como fuente de oportunidades. Yo creo que estamos en un momento histórico que nos permite liderar en algunos sectores industriales. Es el lema de esta mesa, es el discurso que hemos escuchado en Recoleta y después del ministro de Industria, con lo cual tenemos que seguir apostando por ese doble vector de digitalización y descarbonización y transformación. ¿Y Pera? Alianzas público-público, público-privadas, privadas-privadas, convicción, activismo y, sobre todo, política productiva y economía productiva. Pues muchas gracias por estas reflexiones y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias.